Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Pues miren, pues por el respeto del maestro Lopera y todos los que pues, ya se unieron a la reunión, yo soy el doctor Jorge Guerrero. Eh, Me da un honor más, un gusto, bueno, no sé cómo decirlo, es una alegría platicar con el doctor Lopera, escucharlo cada vez que da sus pláticas. Es una persona que le he aprendido demasiado en la parte de la vida, que es lo más importante, y aparte, pues radiológicamente también. Y pues me da mucho gusto que cada vez que le pedimos que nos ayude, que tenemos dudas o algo, pues siempre tenga la amabilidad y la disponibilidad de ayudarnos, Doc. Lopera, pues muchas gracias primero por mí y segundo por el colegio, por ayudarnos. Y bueno, espero que esta plática sea como todas las que me da, que después le ando pidiendo más tips para intentar ser como usted. Muchísimas gracias, doctor Lopera. Pues adelante con la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Les agradezco mucho esta invitación a Olo y a Jorge. Pues para mí es un placer poder colaborar con ustedes. Siempre aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Es una colaboración que llevamos de muchos años y ambos nos enriquece mucho. Yo quiero hablar de un sistema que a mí me tiene orgulloso y me parece que es una cosa importante. No creo que se pueda hacer en todas partes porque mucho de lo que les voy a hablar depende de tener una sala híbrida. Sin embargo, si uno no tiene una sala híbrida, hay muchas cosas que se pueden hacer con un brazo en C. Si ustedes piensan un poquito como innovadoramente, improvisandomente, les voy a mostrar qué hacemos nosotros con un brazo, sin un brazo en C, con un brazo en C, con una sala híbrida y cómo respondemos al trauma. Entonces, creo que no todo aplica a todos los países, pero creo que hay cosas que se pueden trasladar a cualquier parte con la colaboración de los cirujanos y pues un paradigma, un cambio de cómo respondemos al trauma y a las urgencias, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Estos son mis conflictos de interés. Yo hago muchos cursos de simulación, como saben, con las pegas, con Lava, con el TIPS. Y hago algunas consultorías médicas. Estas son y también tengo esa compañía en Colombia que hace stents. Esos son mis conflictos de interés. Esta charla está en inglés, me disculpan, pero básicamente pues no tuve tiempo de trasladarla, traducirla, pero usted lee muy bien inglés, entonces no hay problema. Entonces, como saben, la radiología intervencionista tiene un papel muy importante en muchas áreas de la medicina y muchos de los procedimientos que hacemos salvan la vida del paciente. Sin embargo, para salvar la vida del paciente hay que actuar muy rápido, pero tenemos varios problemas grandes. Primero, no estamos en el hospital las 24 horas. Generalmente no respondemos inmediatamente y a veces no estamos preparados para hacer un procedimiento muy complejo en un paciente que está muy enfermo, sangrando, por ejemplo, y haya que llevar a la sala de angiografía. Entonces, esto representa unos dilemas y unos desafíos muy grandes que nos afectan a todos, que hacemos este tipo de procedimientos, sobre todo si trabajamos en centros de trauma grandes. Entonces necesitamos responder muy rápido en ciertas situaciones, por ejemplo, un paciente con un trauma muy grande, paciente con un tromboembolismo pulmonar masivo, pacientes que están sangrando después de una cesárea, después de tener un bebé, pacientes que tienen cáncer o alguna complicación médica de otros cirujanos o procedimientos. Y a veces nos llaman también cuando no hay más que hacer con un paciente. Obviamente nosotros somos como la última línea de defensa para cuando ya nadie quiere hacer nada para un paciente, siempre somos como los últimos que van a hacer algo para el paciente. Esta era la secuencia de nosotros y tal vez se les pasa a muchos de ustedes, pero esto fue más o menos hace más de unos 13 años. Era como respondíamos al trauma. Primero hay un radiólogo en la casa, en la casa pues en el hospital, que está leyendo los CTs y ve que hay un trauma grande. Ese radiólogo va a llamar a la persona que está de llamada o va a hablar con el cirujano y ahí van a llamar a la persona que está de llamada, que puede ser yo, puede ser cualquiera de mis colegas. Vamos a revisar las imágenes, vamos a ver si está indicado el procedimiento y después vamos a decidir, bueno, hay que llamar a la enfermera
hay que llamar al técnico, tenemos que ir al hospital. En este proceso de hacer estas revisiones y todo, se han perdido ya entre 30 y 45 minutos. Esto ya está medido muchas veces. Después de que hemos hecho esto, pues vamos a decirle a la enfermera, muchas de las enfermeras no están en el hospital, ya tiene que venir la enfermera de radiología, el técnico de radiología. Mientras esto pasa, al paciente obviamente no está ahí sentado esperando. El paciente le están poniendo un tubo a toras o le están reduciendo una fractura, le están buscando venas, lo están transfundiendo. Entonces, cuando el paciente está listo para ir a la sala de angiografía, tal vez no está listo porque están haciendo un montón de cosas al paciente, ¿cierto? Y mientras eso, el paciente, los técnicos están preparando la mesa y va a empezar el procedimiento. Y en este tiempo, desde que nos han llamado hasta que hemos llegado al hospital y estamos listos con el paciente en la sala, hemos gastado más o menos entre 1 hora y media y 2 horas. Básicamente, no todos los pacientes van a aguantar 2 horas esperando a que nosotros hagamos algo para pararle el sangrado, por ejemplo. Entonces, que esto básicamente hemos perdido mucho tiempo. Los pacientes en 2 horas, si tienen un trauma muy grande, ya están en cirugía o se van a morir, obviamente. Y los pacientes se van cambiando a medida que va pasando el tiempo, cada vez se ponen más inestables. Ya la ventana que teníamos de parar un sangrado ya está pasando y ya el paciente se está yendo a la ventana de hacer un procedimiento de angiografía a un procedimiento abierto quirúrgico, ya está pasando. Y el otro problema es que son pacientes muy enfermos y en una sala de angiografía no estamos listos para tener un paciente que está necesitando intubarlo, por ejemplo, que necesita mucha sangre, muchos problemas. Esas las salas de angiografía no están listas para esto y esto básicamente tiene problemas muy graves que teníamos con el tiempo. El otro problema es que los cirujanos decidieron reunirse, la Sociedad Americana de Cirujanos, y decidieron ellos mismos que nosotros o alguien que hace angiografía tiene que responder en 1 hora. Del momento que nos llama hasta el momento que el paciente está en angiografía, tiene que pasar 1 hora o menos. Y estos ya son como los estándares que ellos mismos decidieron que se hacían. Entonces, lo que pasó es que los cirujanos se dieron cuenta de que la angiografía y la embolización es muy buena y podemos parar un número significativo de sangrados sin cirugía. Entonces ellos mismos se dieron cuenta que lo podrían hacer, ¿cierto? Entonces se vino la cosa de que ellos pueden tener las salas híbridas sin cirugía. A nosotros en el 2014 los cirujanos nos pidieron que les enseñáramos a hacer angiografía porque nosotros no estábamos, como decíamos, in-house y no respondíamos a tiempo y que ellos iban a aprender a hacerlo y que era lo que iba a pasar en ese momento. Nosotros obviamente dijimos que nosotros no los íbamos a enseñar a hacer angiografías, nosotros nos comprometíamos a estar en el hospital rápidamente y si no estamos en el hospital y ellos tienen que hacer la angiografía, que la vayan haciendo. Llevamos en este programa más de 12 años y no han hecho, creo que han hecho una angiografía en 12 años. Entonces no hemos tenido ese problema. Sin embargo, si a un cirujano usted le pone una sala híbrida en cirugía, ellos la van a usar si ustedes no la van a usar a tiempo. Entonces nos dimos cuenta de todos estos desafíos y decidimos crear un sistema en conjunto con los cirujanos que se llama el Código de Angiografía. El código de angiografía es algo muy único que tenemos, otros hospitales lo tienen, pero básicamente es una, un sistema que desarrollamos que a un paciente que está sangrando activamente o que necesita una angiografía urgente, nosotros recibimos una llamada al celular que llaman corangio y nos van a decir simplemente esto. El código angio se ha activado, tiene 30 minutos para responder, puede responder, responda sí o no. Y básicamente dicen dos cosas. Dice a qué número debemos llamar y cuál es la razón para el código angio. Puede ser sangrado, trauma, parto, lo que sea. Y ya este código angio va a llamarse a mucha gente. Se le va a llegar al técnico de radiología, al faculty, que sería yo, al fellow que está de turno, y va a llegar a la sala de cirugía y a la gente que está en anestesia en cirugía. Entonces, básicamente se ha informado, los cirujanos son los que activan o los activamos los que están en urgencias, los radiólogos de urgencia activan el código angio. Ya sabemos que este paciente es un paciente que tiene que ir inmediatamente después de hacer la tomografía o ahorita les muestro cuáles son las razones, tiene que ir inmediatamente a la sala de cirugía híbrida. Nosotros tenemos dos salas híbridas
La que usamos nosotros se llama la sala 14, fue instalada hace 12 años, todavía sigue funcionando, una dosis de radiación gigantesca, porque en ese tiempo era muy buena, pero ahora cada vez que hacemos un caso estamos por encima de 5 gray y eso es un problema, pero esa es la sala que tenemos, esperamos poderla reemplazar este año, pero es una sala que nos ha servido bastante. Entonces, nosotros, yo no estoy todavía en el hospital, ni el técnico está en el hospital, ni el fellow está en el hospital. En ese tiempo que nos han llamado, yo sé que tengo que ir al hospital ya mismo, a veces no sé ni por qué me han llamado, y voy al hospital y yo sé que en ese momento el paciente lo están trasladando a la sala de cirugía híbrida en ese momento. Este código Angio se activa generalmente, nosotros no dejamos que ningún otro servicio fuera de trauma lo active, porque ahorita les muestro cómo la gente abusó de este código Angio por mucho tiempo y lleva muchas confusiones, pero básicamente las únicas indicaciones son que se haya una activación de contraste activa en la tomografía y el cirujano de trauma está de acuerdo con eso, o sea, el paciente está estable o no estable, o si el paciente está inestable y sabemos que tiene una fractura pélvica, una laceración del vaso o del hígado, con o sin imágenes. Básicamente esas son las indicaciones del código Angio. Entonces, cuando se activa el código Angio, en cirugía ya los tenemos bien entrenados. Ellos saben que tienen que llevar la paciente a la sala 14, van a abrir la sala de angiografía, van a empezar a abrir los implementos básicos, que son un sistema de micropunción, una vaina 5 French, un catéter Cobra, un Anifloss, un Benson y ya en ese momento anestesia está empezando a intubar al paciente si es necesario, cirugía está ahí con nosotros y el paciente se va a empezar a lavar. Según lo que vaya a hacer, se van a lavar los dos ingles y si está muy inestable, se va a preparar todo el abdomen por una laparotomía exploradora. Obviamente las logísticas de estas son complicadas. Obviamente si usted vive a una hora del hospital o si vive en una ciudad con mucho tráfico y no va a llegar en una hora, pues esto no va a funcionar, que usted no puede llegar. Pero la mayoría de nosotros vivimos en un rango de unas 8 o 10 millas del hospital. Yo vivo exactamente a 3 millas. Yo tengo el récord de llegar una noche en 4 minutos, que eso es cuando las luces están todas verdes y no hay tráfico, pero realmente me toma 5 minutos por la noche en llegar y la mayoría de la gente de nosotros como a esa hora, que generalmente es a la medianoche, en las horas más raras no hay tráfico, la mayoría de nosotros podemos llegar en 15 o 20 minutos al hospital. Y los técnicos también están llegando 15 o 20 minutos al hospital. Las enfermeras de radiología intervencionista no hacen parte de este código, ellas no, hay unas que están ahí en house, pero las enfermeras que están haciendo esto son las enfermeras y la gente de la sala de cirugía. Aquí tenemos, hemos medido la respuesta de nosotros por mucho tiempo, desde el 2014, y más o menos tenemos un promedio entre 50, 40 minutos, a veces menos de 30 minutos. Son tiempos aceptables porque es menos de una hora. Idealmente nos gustaría estar ahí en 30 minutos, pero eso no siempre es real porque hay muchos factores que no se cumplen a tiempo. Cuando empezamos a hacer este código angio, pues empezaban a usar esto, llamaban por ejemplo código angio para un paciente que tuviera un stroke, ya hay un código neuro que es dedicado para eso, y hay otro que nos llamaban también para procedimientos que necesitarían cirugía vascular, como una disección, una ruptura de aorta. En los pacientes hay un código vascular que no somos nosotros tampoco. Y también teníamos muchos problemas de que se activaba, por ejemplo, un paciente sangrando que necesitaba un TIPS, tal vez no sea la mejor sala para hacer un TIPS antes, o un paciente que tuviera un embolismo pulmonar, no son las mejores salas, o un paciente que estaba séptico, como querían que nosotros fuéramos rápidos, activaban un sistema de código angio, pero no era la idea hacer una angiografía, son pacientes que a veces pueden ir, si no están muy inestables, a la sala de angiografía normal. También tuvimos que entrenar a la gente de cirugía porque ellos se podían equivocar, por ejemplo, la lidocaína que colocaban en el vasito. Ellos para cirugía vascular, muchos de ellos trabajan para cirugía vascular y lo que hacían era colocar la lidocaína en la misma vasito donde nosotros poníamos el contraste. Entonces, los primeros casos nos pasó que inyectábamos lidocaína en vez de inyectar contraste y eso no es bueno. Entonces nos tocó enseñarles cómo tenían que preparar la mesa para nosotros, cómo marcar todo para que no nos confundiéramos con la forma que estaban haciendo esto. Y a veces hay demoras que no, realmente no son relacionadas con nosotros, sino con el transporte del paciente, comunicación con otros servicios y todo esto.
Y a veces me ha pasado a mí una vez, le ha pasado a otra gente, es que no respondemos el celular porque se nos murió el celular. Antes que utilizábamos el beeper se nos quedaba sin batería y eso nos ha pasado a través de los años unas 3 o 4 veces. Cuando eso pasa, pues hay que conseguir una persona que esté de backup y que venga a ayudar con esos pacientes. Y una vez nos pasó que se cambió la persona de turno y nos informó al operador y no pudimos llamar a la persona que era, pero la mayoría de las veces ha funcionado muy bien. La otra cosa es que con los pacientes que vienen de urgencias tratamos de que no abusen del sistema código Angio, sino que lo llamen, básicamente tienen que ir a través de cirugía o a través de los residentes que están en radiología leyendo las urgencias, que no lo activen otros servicios porque tenemos muchos problemas de comunicación y coordinación. Los principios de respuesta de trauma son básicamente los mismos. El paciente va a estar por IR, va a llegar a la sala de urgencia, se va a estabilizar. La mayoría de ellos van a tener una CT angiografía, muchas veces de todo el cuerpo, y vamos a ver qué áreas están extravasando. Antes se hacía el lavado peritoneal, eso ya no se hace casi porque se hace la tomografía. La tomografía nos dice qué está sangrando y qué hay que hacer. Y en los pacientes debemos llevar al paciente muy rápido a angiografía porque el paciente va a tener hipotermia, va a tener problemas de coagulación con la transfusión masiva y queremos hacer la embolización antes de que el paciente esté muy complicado. Aquí le muestro un caso que tuvimos muy complicado con muchos sangrados. Aquí ven sangrado en el hígado, sangrado aquí en la pared abdominal, fractura de pelvis con extravasación, sangrado de vaso. Entonces aquí tenemos, embolizamos el vaso, embolizamos el vaso, hígado, embolizamos aquí una circunfleja ilíaca, la epigástrica, y después colocamos un filtro. En el tiempo que utilizamos los filtros profilácticos, ya no lo utilizamos mucho, pero era un caso donde pues obviamente había que sangrado por otros lados. Nosotros no hacemos esto. Es un paciente que tenía una transección de la aorta. Cuando se hizo la inyección se rompió, el paciente se murió ahí mismo, pero pacientes que llegan más o menos sin romperse, ya les toca cirugía vascular y ellos hacen la reparación de estos en la sala también 14. Ellos lo utilizan a veces para reparar las transecciones de aorta, en este caso con la colocación en este encubierto. Hacemos muchos casos de estallido. Vaso es la indicación más frecuente, pero también hacemos mucho hígado, pacientes que tengan lesiones penetrantes por bala o por cuchillo o porque tengan trauma cerrado del abdomen. Aquí vemos un paciente que ya, como ven aquí, son pacientes que muchas veces van a cirugía a la sala híbrida. Los cirujanos la empaquetan. Aquí ven todas las marcas radiopacas de las gasas. Y este paciente generalmente lo que hace el cirujano es empaquetarlo y nosotros nos llaman y ya cuando el paciente está empaquetado y más o menos estable, nosotros entramos y hacemos angiografía. Aquí ven cómo hay múltiples áreas de sangrado difusas en el lado derecho. Cuando hay demasiado sangrado, el paciente está muy inestable, lo que uno hace es inyectar Gelfoam rápidamente. Eso no pasa nada si ustedes llevan la hepática, media hepática con Gelfoam y salva al paciente. Otros casos, por ejemplo, este paciente con un balazo, y aquí ven la bala que atravesó el hígado hacia el pulmón, había extravasación activa de la hepática. En este caso pudimos ser más selectivos y embolización con espirales de alambre. Sin embargo, uno tiene muchas preguntas de a veces cómo el sistema se abusa y qué quiere decir, por ejemplo, una extravasación significativa. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un trauma de vaso, existe un pseudoneurisma, pero esto no es una indicación, obviamente hay una extravasación, pero el vaso no está fracturado, no hay hemoperitoneo. Esto le tratamos de decir a los residentes, a los cirujanos, que esto no debe ser un motivo para llamarnos a las 2 de la mañana. Son pacientes que perfectamente al otro día se pueden hacer porque no hay hay un pseudoneurisma, pero no una extravasación activa. Entonces esto, pues básicamente es difícil de interpretar en medio de la noche, pero tratamos de que no se abuse el sistema. Sin embargo, muchas veces se abusa y nos toca venir demasiado en las horas muy raras de la noche para hacer este tipo de procedimientos que deberían esperar tranquilamente al día siguiente. Entonces, son desafíos que tenemos, pero creo que han mejorado con el tiempo. Les voy a mostrar aquí, básicamente, utilizamos mucho la tomografía para guiar las imágenes y el tratamiento en este paciente con un gran pseudoneurisma aquí en el hígado, extravasación activa. Vemos que la angiografía inicial del hígado
nos muestra que no había nada en el hígado, pero tiene una hepática derecha reemplazada, entonces uno tiene que buscarle. Aquí ve la extravasación activa en el hígado y aquí con tiempo colocamos espirales de alambre y paramos el sangrado. Hay pacientes que están tan chocados que básicamente se les abre pues les va muy mal, se les abre el pecho y utilizan masaje cardíaco abierto. En esos pacientes generalmente pues no sobrevive el paciente, pero lo que uno trata de hacer en los pacientes es parar el sangrado. Ahorita les muestro qué alternativas tenemos, pero aquí cuando el contraste no se está moviendo, pues no es bueno, quiere decir que el paciente está en paro y muchas veces el paciente ya está abierto y la mortalidad de estos pacientes es muy grande. Entonces, realmente lo que se ha tratado de hacer para evitar esta situación es utilizar el catéter como el Reboa. No sé si lo tienen en México, básicamente es un balón de oclusión y eso se puede activar básicamente en cirugías. Están diseñados también para zonas de combate, colocarlo. Entonces, básicamente puede colocar básicamente a ciegas con unas medidas que ya están establecidas. Se manda el Reboa por vía inguinal y se infla según el tipo de trauma. Se puede inflar a nivel de la aorta descendente o a la aorta infrarrenal y se infla y eso hace, es el equivalente a un clampeo de la aorta. Entonces, básicamente eso es bastante útil, lo tenemos nosotros, lo utilizamos ocasionalmente para evitar que el paciente pues, se nos muera en la sala y le tenga que abrir el pecho para esto. Aquí también hacemos mucha colaboración con los cirujanos de qué se puede hacer durante la cirugía. Por ejemplo, este es un niño de 12 años, tenía un trauma grande en el hígado y aquí estaba sangrando mucho, entonces lo que han hecho es clampearle aquí a nivel de la porta hepáticas, tenía un clampeo y ya lo habían empaquetado, entonces lo que hicimos es decir al cirujano, pues bueno, suelte por favor el clampeo, a ver qué está sangrando. Y aquí al soltar eso vemos que extravasación activa, ya identificamos que es una rama de la hepática y aquí ya hemos colocado una espiral y se ha parado el sangrado. Entonces son el tipo de cosas que podemos hacer cuando estamos con los cirujanos ahí. Les decimos, bueno, no veo sangrado, quítele el paquete aquí o quítele la gasa acá o quítele la ligadura acá para ver que está sangrando y poderlo tapar ahí mismo. Nos ha pasado también que se nos pasan cosas, como por ejemplo en este paciente. Se nos pasó que habíamos el riñón derecho, estaba transectado y lo recanalizamos, esto ya no lo hacemos. Cuando el riñón viene con una transección completa, lo dejamos tranquilo, ese riñón se pierde, mientras no hay sangrado se deja tranquilo. Lo que nos pasó en este paciente fue, se nos pasó esta disección de la mesentérica superior, aquí, por no ponerle atención a la angiografía y en este paciente nos tocó volverlo a llevar y colocar un stent. Aquí vemos la disección de la mesentérica superior, aquí vemos el stent en la renal que se tapó, pero lo que tocó entrar de nuevo a la sala híbrida y colocar un stent en la mesentérica superior para tratar la disección. Si alguna vez este tipo de casos, este caso es raro, pero lo he visto un par de veces, básicamente axilar está transcedida o está cortada en dos, y uno cuando ve una angiografía, obviamente si ve que tiene forma de cruzar y puede colocar un stent cubierto, lo puede hacer. Sin embargo, muchas veces la arteria está rota en dos y hay un hematoma muy grande aquí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es decir, al cirujano, yo le puedo ayudar, no abra al paciente, porque cuando usted abra en este tipo de pacientes se va a desangrar. Y eso me pasó a mí hace un par de años, que yo sabía que esto podía pasar, sin embargo, el cirujano muy joven dijo, no hay problema, no lo necesito. Yo hice la angiografía, le dije, yo puedo colocar un balón de oclusión aquí. Usted básicamente coloca un Fogarty aquí para que cuando abran el paciente no se desangre. Sin embargo, el cirujano joven dijo, no se preocupe, váyase para la casa. Yo me vine para la casa y me llamó a la media hora que no podía parar el sangrado. Cuando volví, el paciente se desangró y se murió. Y sin embargo, yo aprendí que lo que va a hacer es quedarme ahí y decirle, yo me quedo aquí, le voy a dejar la guía aquí, le voy a dejar el balón aquí. Si tiene algún problema, yo le inflo el Fogarty aquí y le paro el sangrado. Sin embargo, nos confiamos ambos y el paciente perdimos al paciente. Eso fue una lección que aprendí de eso. A veces vemos este tipo de complicaciones de los cirujanos mismos. Aquí es una pues, muy mala suerte. Es un paciente con un accidente de moto. Le colocaron unos tornillos, se le llevaron a la ilíaca al lado derecho y uno de los tornillos perforó la ilíaca al lado izquierdo. Ahora tiene un pseudoaneurisma muy grande y lo que tocó hacer es, allá en cirugía, pues colocarle un stent cubierto. Desafortunadamente ese paciente perdió la pierna.
Aquí vemos pseudoneurismas cuando tratan de colocar catéteres de diálisis y los colocan por error y pican la arteria. Aquí vemos pseudoneurisma grande aquí en la axilar y aquí colocamos estén cubiertos para este sangrado. La otra cosa que hacemos con el sistema que lo tenemos ahorita es lo que llama el PERT, que es básicamente la respuesta rápida para embolismo pulmonar. Eso ya lo tenemos más o menos hace un año y también es un sistema similar. Lo que pasa, tiene algunos cambios distintos al código angio. Es más complicado, pero básicamente para pacientes que tengan embolismo masivo o submasivo, en esos casos tenemos un sistema que es un sistema de conferencia. Básicamente recibimos una llamada donde hay un link para una conferencia en Webex y nos reunimos varias personas en la Webex y discutimos al paciente. Básicamente en el Webex está la gente de cuidados intensivos, está la gente de ECMO y estamos nosotros y no está cirugía cardiotorácica porque ellos dicen que no tienen nada que hacer en estos pacientes y según el que está en llamada, nosotros tenemos, esto lo compartimos con cardiología, ellos toman 2 días a la semana, nosotros hacemos 3 días a la semana, más o menos 2 a 3 es el radio de llamadas y en la conferencia decimos si el paciente hay que llevarlo o no. Si el paciente hay que llevarlo, y esto ha sido las activaciones que tenemos, comparamos por mes, por ejemplo, el año pasado el número de activaciones que tuvimos cada mes y comparamos entre cardiología y radiología cuántas tiene cada uno, cuántas veces se activa el sistema y cuántas veces resulta en intervención en estos pacientes. Muchas veces los pacientes están con una embolismo pulmonar submasivo y no están muy chocados o no están hipotensos, que sería la clasificación masiva. Nosotros dejamos a esos pacientes para el día siguiente. Si el paciente está muy enfermo, con mucha dificultad respiratoria, lo que hacemos es llevarlos a la sala híbrida. Y en la sala híbrida, en este paciente con embolismo submasivo, lo que hacemos es utilizar los sistemas de aspiración. Existen muchos en el mercado. Está el Linares, está el Penumbra, hay un montón y básicamente lo que entramos y aspiramos los coágulos en la sala híbrida. La otro caso es que hacemos mucho en la sala híbrida son los pacientes que tienen sangrado después de histerectomía o pacientes que tienen problemas como placenta percreta y acreta. Esos pacientes lo que hacemos es un protocolo bastante complicado. Se demora todo el día en la sala 14, pero básicamente en los pacientes los urólogos colocan doble J por debajo. En esos pacientes después nosotros vamos y después de que el bebé lo sacan, embolizamos las arterias uterinas con Gelfoan o con Pega, el bebé lo sacan y después ya los ginecólogos proceden a hacer la histerectomía. Esto lo hacemos en la sala híbrida, pero lo que nos pasa mucho es que no, como primero los obstetras no nos llamaban nunca y los pacientes les sangraban y les sangraban y les sangraban hasta se le ha muerto paciente, entonces ellos aprendieron ya que paciente que está sangrando después de una histerectomía o durante una cesárea, ellos no pierden mucho tiempo y nos llaman. El problema es que son pacientes que están en la sala de parto, ¿cierto? Son con la barriga abierta después de una cesárea, están intubados y mover a esos pacientes desde la sala de partos a la sala híbrida es un paseo muy complicado, muy difícil. No es bueno para el paciente estar moviendo a esos pacientes. Entonces, lo que hemos decidido es cambiar la sala y hacer un protocolo para pacientes. Y esto es lo que yo digo que ustedes pueden hacer en sus salas. Básicamente, uno tiene que mirar qué tipo de mesa tienen estas salas. Decimos que pudiera una mesa donde uno podía entrar el brazo en C por debajo de la mesa. Por ejemplo, este tipo de mesas no sirven porque aquí no entra el brazo en C, pero hay muchos tipos de mesas quirúrgicas donde el brazo en C, y esto hay que hablarlo con mucho tiempo y decirle cómo hay que posicionar el paciente. Muchas veces hay que deslizar el paciente hacia abajo un poco, pero básicamente el brazo en C entra a veces arriba o abajo y se entra el brazo en C y se hace todo el procedimiento, lo estamos haciendo ya en la sala de maternidad y embolizamos sin ningún problema la placenta. La otra cosa que aprendimos es que no tenemos tiempo para estar pidiendo materiales. Ese es un piso distinto donde tenemos la sala híbrida, entonces abrimos un closetcito pequeño, esto lo apenas inauguramos este año, pero compramos este carrito donde tenemos todos los equipos que necesitamos para embolizar una placenta sin ningún problema.
Tenemos todas las salas, los catéteres, todo el material de embolización, está todo en este carrito. Tenemos un inyector que le robamos a los cardiólogos, que tienen como 10 ahí guardados. Entonces todo está en la sala. Identificamos también el equipo de brazo en C que tenía el plaquete vascular. Entonces ya tenemos esto más o menos muy organizado para cuando nos llamen, que nos llaman relativamente frecuentes, no sea pues un caos cada vez que funciona, que pasa esto, sino que ya podemos responder mucho más rápido y evitar que el paciente sangra mucho. Parte del protocolo que estamos tratando de explorar es, en vez de utilizar el REBOA, vamos a tratar de utilizar este catéter que salió nuevo que se llama el Cobra OS. Básicamente es un paquetico donde tenemos un introductor 4 French con un sistema de micropunción. Aquí tenemos el balón que viene ya con una guía todo montado y es muy fácil de utilizar. Entonces lo que hace uno es enviar este catétercito por encima de la bifurcación de la ilíaca, o sea, la aorta infrarrenal baja, y se infla. Aquí está el protocolo que estamos tratando de implementar. Ahorita les muestro por qué. Básicamente, uno coloca el introductor 4 French, que es muy pequeño, avanza el baloncito sobre encima de la bifurcación aórtica, y esto lo empieza a inflar con 4 centímetros y va subiendo a 2 centímetros según el sangrado que tiene la paciente. Cada 30 minutos hay que desinflar el balón lentamente, y este es un protocolo que están haciendo en Houston. Entonces, básicamente nosotros decidimos comparar en este estudio que presentamos el año pasado a quién le va mejor entre ellos y nosotros. Entonces, básicamente son pacientes que tienen placenta percreta, que van a histerectomía y van a embolizarse el útero. Entonces, estamos comparando cómo nos va a nosotros que estamos embolizando el útero contra ellos que están básicamente inflando el baloncito mientras se hace la histerectomía. Los resultados, notamos que ambos tenemos la misma pérdida de sangre y las mismas complicaciones. La diferencia es que nosotros utilizamos mucho más radiación, mucho más contraste y mucho más tiempo que ellos. Entonces, según esto, ambos son igualmente efectivos, pero inflar el baloncito en la aorta distal, lo que llama el BOA, es mucho mejor en términos de tiempo de cirugía y dar mucho menos radiación y utilizar la sala. Entonces nosotros ahorita vamos a tratar de cambiar el protocolo, no continuar la embolización selectiva ambas uterinas, sino básicamente tratar este baloncito. Uno puede utilizar el REBOA también y ver cómo nos va con este protocolo sin necesidad de embolizar las uterinas, sino simplemente inflar el balón. Ellos hacen la histerectomía, estarlo desinflando cada 30 minutos, estar seguro que no haya isquemia de las piernas, pero parece que es muy seguro, no tiene muchas complicaciones, entonces es algo que vamos a tratar muy prontamente. Y nosotros hacemos muchos casos con trasplante. Trasplante nos llaman muchos cuando le están sangrando demasiado, cuando se estrombosa la porta, cuando pasan cosas que no entienden, nos llaman y nosotros vamos a cirugía y les ayudamos. Esos pacientes lo hacemos con un brazo en C en salas de cirugía normales o lo utilizamos en la sala híbrida. Por ejemplo, este es un paciente que se había tenido un trasplante y lo que les pasó en el trasplante fue que se les torció el trasplante. Y a pesar de que trataban y trataban y trataban de arreglarlo, les sangró y les sangró y les sangró y se le estaba muriendo el paciente. Entonces nosotros nos llamaron, fuimos a la sala de cirugía. Básicamente es muy fácil de hacer acceso a las venas mesentéricas. El paciente está abierto. Las venas mesentéricas son muy fáciles de picar con un equipo de micropunción. Y ya por la vena mesentérica inyectamos contraste. Aquí vemos la anastomosis del hígado que se les había torcido y no habían podido sacarlo. Aquí ven como el kink en la hepática, cada vez que se torcía la porta, después del trasplante, el paciente le sangraba por todas estas varices y por toda la presión sangrada de todas partes. Entonces, lo que hicimos fue entrar por la vena mesentérica y simplemente ahí mismo colocamos un estenoto expandible y voilà, se descomprimió inmediatamente la porta y el paciente dejó de sangrar. Ese fue un caso bastante dramático que funcionó muy bien. Y hemos hecho desde eso varios casos de trombectomía de porta aguda que se les tapa, entramos por la vena mesentérica y aspiramos los coágulos. Hemos hecho con unos 8 casos que ya los publicamos. También hacemos casos muy inusuales como este. Fue un caso de LSU hace muchos años. Este paciente tenía una apendicitis, se le trombosó la porta. El paciente lo llevamos a cirugía en esa época y por vía mesentérica colocamos un catéter de trombolisis. Estaba con la barriga abierta, hicimos una dosis baja de trombolítico y al otro día la vena estaba abierta y procedieron a sacar el apéndice. Es un caso muy raro.
Y a veces, obviamente, llevamos este tipo de pacientes a sala que no sabemos que tienen este tipo de problemas, pacientes con traumas mayores, muerte cerebral, no lo sabemos en ese momento y hacemos lo que podemos, pero el paciente, pues obviamente no va a sobrevivir. Entonces, para completar, yo creo que estas salas híbridas nos ofrecen un buen camino y espero que con buena colaboración con los cirujanos puedan tener algún día ustedes salas híbridas, si no las tienen, con un brazo en C, con una preparación con tiempo y con buena comunicación con ellos, pueden responder en una forma muy buena para los pacientes y ayudarle a mucha gente. Entonces, podemos responder en forma más rápida. Tenemos que trabajar muy bien con los cirujanos, si no los cirujanos les van a quitar esto. Ellos fácilmente dicen, bueno, como estamos ahí en el hospital, podemos nosotros hacer la angiografía ya que ustedes no vienen rápido. Entonces, yo creo que esto es importante para que no perdamos esto. Y yo creo que tenemos buen impacto en ayudar a los pacientes. La otra cosa que nos pasa es que hemos salvado muchas vidas, pero nunca el paciente sabe que fue el radiólogo el que lo salvó. Yo creo que fueron los cirujanos, pero está bien. Lo importante es que podemos ayudar al paciente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a la orden? No, pues muy interesante, doctor. Son cosas que realmente ese rack que tiene usted en Gine es más grande que el que yo tengo para todo. Pero sí, fíjese que aquí es muy difícil la parte de los cirujanos y tener todo eh, Listo, sí. en en su canal, porque bueno, realmente usted allá está en un hospital y pues nada más ese es el hospital en el que trabaja y pues yo creo que aquí la mayoría de nosotros pues, pues estamos en la parte pública, pero a la misma vez tenemos que estar en la parte privada. Sí, Entonces, eso es algo muy complejo porque usted lo dice, bueno, pues es un equipo multidisciplinario y todo, pero a la hora de trabajar, por ejemplo, en un hospital privado, pues normalmente el cirujano te habla con el que trabajas, pero es difícil ponerlo o establecerlo en toda la parte del hospital. De hecho, eh, yo he estado en varias situaciones en las cuales quieren poner simplemente el código stroke, no algo más complejo, y pues nomás no. Pero bueno, eso también es por nosotros los mexicanos que somos un poquito complejos. no, no, son sistemas muy distintos. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay unas cosas que llaman los niveles de trauma. Entonces, hay hospitales que son nivel uno o 2 de trauma. Básicamente en esta ciudad que es más pequeña que la de ustedes, solo hay dos hospitales que reciben este tipo de traumas agudos grandes. Solo hay dos, que es el de nosotros y el otro es el del SAMSI, que son los del militares. Entonces, cualquier trauma que hay grande en la ciudad tiene que venir a esos dos hospitales. No puede ir a un hospital pequeño por acá, ni al de por allá, ni al privado de por allá, porque son pacientes que están muy mal, ¿cierto? Son pacientes que básicamente se chocaron y lo están trayendo en un helicóptero o están pues que se van a morir. Entonces, se sabe que eso se llama nivel uno o 2 de trauma, entonces no es cualquier hospital. Entonces, básicamente nosotros no vamos, por ejemplo, a hacer este tipo de traumas a un hospital. Nosotros cubrimos hospitales pequeños, pero eso no va a esos hospitales, porque esos son traumas grandes y es parte de un sistema centralizado que tiene niveles establecidos de trauma. Por eso es que funciona, porque todos los traumas grandes solo van a dos lugares, que son el militar y nosotros. En el militar yo sé que los cirujanos son los que están haciendo las angiografías y se las quitaron a los radiólogos. Nosotros acá pudimos mantenerlo en la parte de intervencionismo. Pero igualmente, pues yo entiendo que cada hospital, cada lugar, cada ciudad, cada país tiene sus cosas distintas. Solo querías contarles lo que hemos hecho nosotros, que nos ha funcionado bastante bien y yo sé que no se puede duplicar en todas partes porque son sistemas distintos con cosas distintas, pero creo que hay cosas que ustedes pueden aprender que pueden hacer, por ejemplo, con las maternas, con los brazos en C, con las salas de cirugía, hablar con ellos y decirle, bueno, si tenemos un sangrado mayor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar para que esta paciente se le pueda hacer la angiografía aquí en esta sala o a dónde vamos a ir? Pues yo me imagino que ustedes han tenido esas situaciones y tal vez las tienen desarrolladas, no lo sé. Pero esa es la idea de la charla, es hablar de estas oportunidades que tenemos a veces en algunos lugares, pero entiendo que no es una cosa universal. Somos muy afortunados en tener ese sistema. Yo muchas veces, pues yo me sorprendo lo afortunado que soy tener esta sala 14 porque es que
No sé si a ustedes les pasa que un paciente que está muy enfermo, en muchos presores, muy enfermo, la enfermera de radiología dice no lo quiero hacer, o no, no soy capaz, o me da susto, o necesito ayuda, y eso es muy frecuente, yo las entiendo, pero si yo tengo esta sala 14 donde sé que hay un equipo de anestesia ahí listo para lo que venga, y yo les digo, yo básicamente para mí es otra sala más, yo les digo, cada vez que un paciente está muy enfermo, yo sé que la enfermera en radiología me va a dar problemas. Yo les dice, lleve la cirugía, marque el código angio y allá ya saben que ya, pero a mí me tienen miedo en cirugía. Cuando me ven, saben que hay un desastre, ¿cierto? Ya dice, ahí viene el doctor Lopera, pero ya la gente no me pone problema. Y esa sala a mí me parece que me ha ayudado mucho porque cada vez que hay un paciente que está complicado, muy fregado, yo sé que esa sala tengo ahí, tengo mucha gente ayudándome, tengo anestesia, tengo gente trayendo sangre, tengo un equipo muy grande de gente, mientras que se mueve radiología, estoy ahí sufriendo porque ¿quién me va a ayudar? Entonces, pues una cosa que yo tengo la fortuna de tenerlo y pues la hemos luchado para tenerla y hemos tratado de que no nos la quiten los cirujanos. Sí, fíjese lo que en esa parte de las placentas, pues yo lo hacía, no como el balón que usted comenta, sino simplemente un balón, pero en cada una de las Sí, hipogástricas. también se puede hacer Y así. lo dejábamos ahí Sí, este, para no radiar tanto al bebé. Entonces ya cuando salía, pues inflábamos el balón, terminaban y listo, íbamos desinflando para ver que no hubiera alguna fuga. Y eso también, sí. la del Gelfuan, pues esa sí la utilizo en algunas ocasiones, más que nada cuando son atonías uterinas, porque no hay así como que mucho tiempo y Sí. y le pago todo el Gelfán y luego ya veo si hay alguna daga, pero realmente de lo demás, muy poco trauma así de urgencia, como usted dijo, aneurismas que se pueden tratar y tener, pero de urgencia muy poco, la verdad, en donde yo trabajo. No sé si alguien de los que está tenga más experiencia en traumas así tan grandes. Sí, nosotros hacemos mucho embolización de vaso, por ejemplo, hacemos, uy, mucho, 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 mucho. Y hígado también hacemos mucho, riñón, mucha embolización hacemos de urgencia. Y ya es parte pues los cirujanos saben que eso es mejor para el paciente, tratar de hacerle una embolización del vaso que hacerle una esplenectomía. Entonces ellos ya están, ya lo entienden y básicamente es parte del protocolo que tenemos para la mayoría de los traumas, tratar de hacer angiografía y eso es parte de trabajar con ellos multidisciplinariamente, es muy importante y yo creo que es una cosa que es bastante, lo importante es que el paciente se beneficie con todos estos tratamientos, pero cada lugar es distinto, sí. No, buenas noches, Jorge, y a toda la audiencia. Pero, Muchas felicidades, excelente, como siempre, tus pláticas. Yo creo que también debe ser una labor de educación, porque muchas veces en muchos lugares va llegando gente nueva, formada en otros sitios donde no hay radiología, radiólogos intervencionistas y no saben o no tienen mucho conocimiento de esto. Entonces, también, pues, ahora sí, ofertarles o decirles que existen y también platicarles de lo que se puede hacer, porque no es lo mismo que te hablen ya cuando el barco se está hundiendo que cuando empieza a hacer aguas, ¿no? Entonces ya cuando todo el mundo está preparado, desde el principio, pues todo funciona mejor. de acuerdo, Raúl, sí, muy Bien, bien. felicidades. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. ¿Alguien, alguna pregunta? Buenas noches, nada más comentando. Digo, hoy día tenemos que tener en mente que es una medicina multidisciplinaria y un detalle que me llama la atención es por qué con ustedes sí tienen la parte de radiología intervencionista y por qué en el ejército pareciera que no. Me recuerdo que decía el doctor Alcántara que en un principio pues era ir a buscar a los pacientes como radiólogos para decirles lo que se puede hacer. Y hoy día, pues en la lucha de egos, ¿qué tan factible es el quizá enseñarles a los cirujanos a poder hacer estos procedimientos cuando finalmente eso puede terminar siendo, no sé si bueno o malo, porque
cada día pareciera que la radiología está perdiendo terreno al uno no ser proactivo, y de esa manera pues ellos están empezando a hacer. Me ha tocado urólogos que hacen nefrostomías, donde la visión de ellos mediante fluoroscopía o en la sala de hemodinamia o en la sala con el arco, pues es diferente. Y también me ha tocado ver que se avientan unas iatrogenias porque como que no están en ese entrenamiento que uno como radiólogo tiene. Entonces, ahí es cuando dice uno, ¿vale la pena? Si respetaran los, por así decirlo, los límites de cada área, pues no, pues trabajemos en conjunto, no que pareciera que, lo digo aquí en México, parece que son pirañas, y yo siempre he dicho, terminan siendo gente atascada, con afán de no soltar al paciente, querer hacerlo todos. Esa es una pregunta o un comentario finalmente. Y muchas gracias. No, pues es universal que los médicos tengamos estos que llaman turf battles, para, tal vez para ellos nosotros también les quitamos su trabajo y yo lo entiendo de ambos lados. Lo que pasó en los militares es que los cirujanos básicamente tienen mucho poder y no sé si los radiólogos no estaban dispuestos a responder rápido o no podían responder rápido y los cirujanos de trauma empezaron a hacer las geografías y realmente es que no son buenos, no saben embolizar bien las cosas y tienen muchos problemas, pero así ha sido el problema de ellos. Perdieron eso y nosotros pues tenemos la fortuna de que lo logramos conservar porque nos comprometimos a responder rápido y a estar ahí cuando lo necesitan. Entonces, creo que esa es parte del problema, pero aquí que la gente está haciendo de todo, aquí también hay unos nefrólogos intervencionistas aquí muy fuertes y hacen eh, no hacen nada de riñón, hacen es pura diálisis y hacen piernas y hacen de todo y embolizaciones de todas partes y son nefrólogos intervencionistas y también hay otras especialidades ahorita. Los endocrinólogos están haciendo las ablaciones de la tiroides, entonces son tierras que decimos de nadie, ¿cierto? Y todo el mundo se mete en todas partes y Claro. así es la realidad. Aquí también así es la realidad. Decía el doctor Ávila en el hospital militar, tenemos que ir a buscar a los pacientes porque si no va a terminar siendo tierra de nadie. Junto con el doctor Alcántara, pues era cuando nosotros estábamos ahí, y decía que pues era terreno de nosotros, pero pues no sé si lo íbamos dejando y volteas al paso del tiempo y ya uno lo deja de hacer porque ellos terminan avanzando. Pues muchas gracias A ustedes, y muchas buenas gracias. noches. Pues muchas gracias, doctor Lopera, como digo siempre, nos abre los ojos para muchas cosas y pues nada más agradecerle y ya luego estaremos platicando ya. Ahí ya tenemos fecha para el próximo congreso en abril ahí. Bueno, un abrazo a Para todos y platicar más. Cuídense, maestro. Buenas noches. gracias, que estén bien.